La mayoría vive convencida de que su identidad está en lo que hace, lo que posee o cómo lo perciben los demás. Pero esa no es la verdad. En este audiolibro descubrirás una realidad impactante, eres una conciencia infinita, un poder creador envuelto en un cuerpo temporal, y cuando tomas conciencia de ello, despiertas a un nuevo nivel de libertad, poder interior y propósito. Suscríbete ahora al canal y sumérgete en más audiolibros como este. Aprenderás, te inspirarás y transformarás tu vida desde la raíz. Porque cuando despiertas al ser, todo lo demás cambia. Capítulo 1. La búsqueda de la verdad. Una historia con truco. Había una vez un rey muy rico que, al morir, dejó toda su herencia a Yusef, su esclavo favorito. Pero puso una condición: cada uno de sus hijos podía elegir una sola cosa valiosa del patrimonio, y esa elección sería suya para siempre, con todo lo que viniera incluido con ella. Así que los hijos fueron eligiendo. El mayor se quedó con el palacio real, el segundo eligió los famosos jardines colgantes, el tercero se quedó con el trono del pavó real, cubierto de joyas. Y así uno por uno. Aunque eligieron cosas impresionantes, todos estaban tristes porque la gran mayoría de las riquezas del rey iban a pasar a manos de Yusef, el esclavo. El hijo más joven, que era solo un chaval, esperó su turno. Cuando le tocó, se levantó y dijo: elijo a Yusef, el esclavo. Todos los jueces, los soldados y los nobles que estaban presentes se quedaron boquiabiertos. El chico había sido más listo que nadie. Según el testamento, cada cosa elegida incluía todo lo que viniera con ella. Así que, como Yusef era el dueño de todo lo que no habían elegido los hermanos, y ahora el chico era dueño de Yusef, también se quedaba con todo lo que él poseía. Con una sola elección, había conseguido quedarse con casi todo el patrimonio del rey, mientras que sus hermanos solo tenían un trozo pequeño. Supo elegir la única cosa que, al tenerla, te daba acceso a todo lo demás que realmente valía la pena. ¿Y qué quiere decir esta historia? Pues que, igual que ese hijo eligió lo más importante para conseguirlo todo, en la vida hay una verdad esencial: si llegas a conocer la realidad, es decir, la verdad profunda de todo lo que existe, entonces conocerás todas las verdades. Porque dentro de esa única verdad está incluido todo lo demás. La realidad es aquello que, cuando lo conoces, conoces todo. Es la verdad original, la base de todas las demás verdades. El camino para alcanzar la verdad. Solo descubren la verdad los que tienen el valor, la fe y la constancia necesarias para recorrer el duro camino hacia ella. Es un camino difícil, empinado y estrecho, lleno de rocas. Solo los que se atreven a subir por él, sin asustarse al mirar hacia abajo y ver, muy lejos, como la mayoría de las personas se quedan abajo, atrapadas en formas de pensar más básicas, pueden avanzar de verdad. Para subir a esas alturas necesitas tener la cabeza clara, los nervios firmes, pulmones resistentes, músculos fuertes y pasos seguros. ¿Tienes eso? ¿Te atreves a dejar atrás tus ideas fijas, supersticiones y prejuicios sobre cómo crees que es la vida? ¿Tienes la valentía mental de apoyarte en pequeños puntos difíciles, uno tras otro, subiendo poco a poco hacia algo más grande? ¿Tienes la constancia para seguir escalando, sin marearte al mirar hacia abajo y ver todo lo que ya has avanzado? ¿Puedes mantener la vista hacia arriba y seguir caminando sin pensar en lo que dejas atrás, enfocado solo en llegar a la cima, donde está la verdad más profunda? Si puedes responder que sí, entonces, buscador, estás listo para unirte a la búsqueda de la verdad. Estás invitado a investigar qué es la realidad última, el espíritu. La verdad con mayúscula. Esa verdad que está por debajo de todo, que no cambia, que es auténtica, absoluta y eterna. Este viaje no es fácil. Es largo, agotador y a veces aburrido. El camino está lleno de obstáculos que ponen a prueba nuestra mente. La subida es tan dura que a veces cuesta respirar y se pierde el equilibrio. Te puede dar vértigo. El aire espiritual es tan fino que nuestros pensamientos, poco acostumbrados a moverse a esos niveles, se sienten sin aliento.
Recuerda, el camino hacia el conocimiento real, el que te lleva a entender qué es la realidad, es como escalar la montaña más alta del pensamiento humano. Y quien llega a su cima, quien alcanza el punto más alto, descubre eso que, cuando lo conoces, lo entiendes todo. Capítulo 2. Principios básicos de la realidad. Las personas que realmente piensan y se hacen preguntas siempre se han preguntado por el sentido del universo y de sí mismas. Más allá de las religiones, filosofías o ideas populares de cada época, siempre ha existido la sensación de que debe haber una verdad profunda, algo que si lo descubres, te ayuda a entender todo lo demás. Por eso, a lo largo de la historia, hombres y mujeres de todo el mundo han buscado esa verdad, eso que realmente es. Y por eso surgen preguntas que parecen eternas, como, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y el gran por qué? La realidad. Cuando los filósofos hablan de realidad, se refieren a algo que es eterno, que no cambia nunca y que está por debajo o detrás de todo lo que cambia, las formas, los objetos, las situaciones. Es como la base de todo lo que existe. La definición más clara que se da en filosofía es esta. La realidad es aquello que existe por sí mismo y no forma parte de otra cosa. Todo lo que no encaje con esta idea se considera una simple apariencia, algo que parece real pero no lo es del todo. La razón. Algunas personas creen que el ser humano no puede entender la realidad usando solo la razón, es decir, el pensamiento lógico. Pero muchos sabios, desde siempre, han defendido que sí podemos usar la mente para investigar y llegar a comprenderla. Creen que no hay un límite fijo para lo que podemos entender si realmente lo necesitamos o lo buscamos de verdad. Como dijo el científico Haeckel, no hay problema que la mente humana no pueda resolver, ningún misterio es tan profundo que no pueda ser comprendido por una mente preparada. Y Stevens añadió, si la humanidad necesita conocer algo, la naturaleza acabará desarrollando una mente capaz de entenderlo. La intuición. Además de la razón, el ser humano tiene otra forma de conocer, la intuición. Es como una especie de percepción interna, más directa y profunda, que nos permite captar cosas importantes sobre la vida sin tener que pensarlas paso a paso. La intuición nos da una especie de visión o sensación sobre lo que es verdad. Luego, usamos la razón para analizar esa intuición, compararla con lo que ya sabemos y formamos así un nuevo tipo de entendimiento, una mezcla entre lo intuitivo y lo racional. Cuando alguien combina bien su intuición con su mente lógica, puede llegar a una conciencia mucho más profunda de sí mismo y del mundo que si solo usara uno de esos dos caminos. Principios básicos de la realidad. Un vistazo desde lo alto. En estas lecciones se te invita a reflexionar sobre algunas ideas clave que surgen del uso de la razón y a seguir paso a paso las conclusiones que llevan hacia una comprensión más profunda de la realidad. Antes de empezar, para que entiendas cuál es el objetivo de todo esto, es decir, hacia dónde va este camino del pensamiento, se te presenta un concepto central llamado postulado fundamental. Un postulado es algo que se propone como cierto y que se pide aceptar, aunque luego se explica y se argumenta para llegar a entenderlo. Este postulado resume la esencia de lo que se enseñará a lo largo de estas lecciones. Piensa en él como una visión general del camino que vas a recorrer y de lo alto que puedes llegar. Cada una de las ideas que vendrán después, llamadas axiomas de la realidad, será como una especie de escalón o plataforma en ese camino. Avanzarás paso a paso, y en cada etapa deberías detenerte a entender bien lo que se plantea antes de continuar. Postulado fundamental. 1. Existe un principio último, infinito y eterno que es la base de todo lo que existe. Ese principio es la esencia, naturaleza, sustancia y fundamento de todo. Está presente en todas las cosas, seres, formas y estados, y sigue existiendo aunque todo lo demás cambie. No importa cómo cambie la forma o el aspecto de algo, este principio siempre sigue siendo el mismo. A este principio se le llama realidad. 2. La realidad es unidad absoluta. Es independiente y libre, completa, perfecta, sin causa,
eterna, infinita, indivisible e inmutable. No tiene forma, pero lo contiene todo, es energía infinita, vida infinita, ley infinita, mente infinita, sustancia infinita. 3. La realidad está en constante creación. Es la base que permite que existan infinitos universos, que aparecen y desaparecen. Aunque todo cambie constantemente, la realidad no cambia. Es el fondo invisible sobre el que todo lo visible ocurre. Por sí misma, es todo lo que existe. Y cuando se expresa como creación, eso que aparece lo llamamos el cosmos. 4. El universo, con todo lo que contiene, ha sido creado desde y por la realidad, considerada como una mente infinita. Toda la creación existe como idea dentro de esa mente. La voluntad de la realidad es la energía del universo. Su lógica pura es la ley que lo organiza todo. Su ser es la vida. Su sustancia es la materia esencial de todo. La mente infinita, al pensar y querer, crea todo lo que existe. 5. La realidad no está separada de su creación, está presente en cada parte de ella. Como el artista está en su obra o el escritor en sus personajes, la realidad se expresa en todo lo que ha creado. El universo entero es como una gran obra de teatro cósmica donde la realidad actúa, se mueve y se manifiesta en infinitas formas. Y como la realidad no se puede dividir ni cambiar, está presente en su totalidad en cada ser que forma parte de la creación. En cada persona, incluyéndote a ti, está la presencia y el poder de la realidad. La realidad está en ti. Y de aquí parte todo lo demás. El mensaje de la realidad. Existe un solo principio que lo sostiene todo, la realidad. Este principio es la esencia, naturaleza, sustancia y fundamento de todo lo que existe. La realidad no cambia, no se divide, no se rompe. Siempre es ella misma, aunque se muestre en formas distintas, en estados diferentes, o parezca expresarse de muchas maneras dentro del universo que podemos ver. Y aquí viene lo importante, tú mismo eres una manifestación de esa realidad. Pero no solo eso, en lo más profundo, tú eres esa realidad. Eres uno con ella en su esencia, en su naturaleza, en su sustancia, en todo lo que verdaderamente es. Cuando tu mente, el intelecto, llega a entender esto, estás percibiendo la verdad. Cuando lo sientes directamente, desde dentro, a través de la intuición, alcanzas algo que se llama iluminación. Y cuando lo vives y lo expresas con tu voluntad y tus acciones, entonces alcanzas la maestría. ¿De qué trata este libro? Este libro te invita a profundizar en todo esto, a estudiar los axiomas de la realidad, a entender qué es realmente la naturaleza de la realidad, a explorar cómo se manifiesta todo lo que existe, y a descubrir las verdades sobre la presencia de la realidad en todo, tu unión con ella y el poder que puedes alcanzar si reconoces esa unión. El significado de las palabras. Antes de continuar con los axiomas, es importante que entiendas con claridad algunas palabras clave. ¿Por qué? Porque si no sabes bien qué significan, te vas a perder o confundir más adelante. Cada palabra es como una percha donde cuelga una idea. Si la percha está mal puesta, la idea se cae. Así que para pensar bien, primero hay que tener claras las palabras que usamos. Aquí van algunas definiciones esenciales. Último, ultimate lo más profundo, lo final, aquello que no se puede dividir ni reducir más. Infinito, sin límites. Algo que no se puede medir ni en tiempo, ni en espacio, ni en cantidad, ni en calidad. Eterno, que no tiene principio ni fin. Siempre ha existido y siempre existirá. Principio, el origen de todo. Lo que está en el corazón de las cosas y las hace ser lo que son. Esencia, lo que realmente es algo, su naturaleza más pura. Naturaleza, lo que hace que algo sea eso y no otra cosa. Sustancia, lo que está debajo de lo que vemos. Es lo que hace que una cosa sea lo que es, más allá de su forma o apariencia externa. Apréndete bien estas ideas. Te van a servir como base para entender todo lo que viene.
Puedes volver a ella siempre que lo necesites. Porque si entiendes bien estas palabras, vas a entender mucho más que solo definiciones. Vas a empezar a ver lo que hay detrás de todo. Capítulo 3. Los axiomas de la realidad. Ahora se te invita a conocer los axiomas de la realidad. Un axioma es una verdad tan evidente y necesaria que no hace falta demostrarla. Es una idea que, cuando la entiendes, sabes que tiene sentido por sí sola y la aceptas sin que nadie tenga que convencerte. Si sabes pensar con lógica, lo reconoces al instante. Las ciencias como la lógica o las matemáticas avanzadas se basan en axiomas. Y como estos vienen de lo que la razón humana ha entendido a lo largo del tiempo, no es necesario estar probándolos una y otra vez. Son como los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Si alguien niega un axioma, en realidad está poniendo en duda toda la capacidad humana de razonar. Y eso es una contradicción, porque el hecho de discutir ya es usar la razón. Así que, o aceptamos que el pensamiento humano vale, y entonces los axiomas también, o tiramos todo por la ventana. No hay punto medio. Los axiomas de la realidad que vas a ver aquí recogen lo más básico que la razón ha dicho sobre ese principio del que venimos hablando, la realidad como la base de todo lo que existe. Te recomendamos que los leas con atención, los pienses bien y, si puedes, los memorices. ¿Por qué? Porque te van a servir como una especie de medidor infalible. Con ellos podrás comprobar si una idea filosófica o espiritual tiene sentido de verdad o es solo humo. Estos axiomas son el resultado del pensamiento más profundo y sabio que ha existido sobre la realidad. Representan lo que han visto y comprendido los grandes pensadores iluminados de la historia. Si los usas bien, los axiomas te darán la llave maestra para abrir muchas puertas del conocimiento verdadero. Por eso, te pedimos que no pases por encima de ellos como si fueran aburridos o demasiado técnicos. Detente un rato en cada uno. Vívelos, piensa con ellos, mastícalos. Una mente que se empapa de las verdades que hay en los axiomas no se desviará fácilmente en su camino hacia el conocimiento. Son como señales de tráfico fiables que siempre apuntan hacia la verdad. En pocas palabras, haz tuyos los axiomas. Cuídalos. Y en los momentos en los que te sientas perdido mentalmente, ellos estarán ahí para ayudarte, recordarte lo que es cierto y despejar tus dudas. Nuestro mejor consejo, el primero y el último, es este: aférrate a los axiomas. Axioma de la existencia real. Primer axioma de la realidad existe de verdad, existe realmente, auténticamente, de forma comprobable, como la esencia, naturaleza, sustancia y fundamento de todo lo que hay. Este axioma afirma algo muy importante: la realidad existe de verdad, no es una invención, ni una ilusión, ni una idea vaga. No se trata de algo que existe solo por un rato o que depende de cómo lo mires. Tampoco es algo que cambia todo el tiempo o que desaparece cuando dejas de pensarlo. La realidad es lo que permanece siempre, lo que no se altera, lo que está ahí aunque todo lo demás cambie. Es la existencia firme, eterna y auténtica. Esa es la realidad tal como se entiende en filosofía. Solo aquello que existe por sí mismo y no cambia, que es constante y permanente, puede llamarse realmente realidad. Todo lo demás es pasajero. Miremos a nuestro alrededor, todo lo que vemos está en constante cambio. Las cosas cambian de forma, se mueven, evolucionan, se transforman. Nada dura para siempre, todo está en movimiento, todo fluye, como un río que nunca es igual de un momento a otro, todo nace, se transforma y muere, todo se ve afectado por causas y consecuencias, nada se queda quieto. Esta transformación constante, este cambio sin fin, es parte de lo que somos testigos cada día. Lo único que no cambia en medio de todo eso, lo único que permanece igual mientras todo lo demás se modifica. Eso es lo que llamamos realidad. La marea interminable del ser. El Buda Gautama habló de esto como la marea interminable del ser.
Usó una imagen muy potente, la de un río que nunca se detiene, en el que una ola sigue a otra, unas más rápidas, otras más lentas, pero siempre distintas. Aunque el río parezca el mismo, nunca es exactamente igual. Cambia todo el tiempo, desde su nacimiento en una fuente lejana hasta que sus aguas llegan al mar. Luego, esas mismas aguas se evaporan, se convierten en nubes, llueven y vuelven a empezar. Así es el universo, las formas cambian, los mundos cambian, todo se transforma en una especie de rueda gigante que gira sin parar, una rueda de lucha, cambio y movimiento eterno. Y en medio de todo eso que nace y desaparece, hay una sola cosa que permanece, la realidad. Es esa base invisible pero constante que lo sostiene todo. Es lo que es, mientras todo lo demás solo está siendo. La búsqueda del principio. Al ver todo el caos y el cambio constante del mundo, muchos pensadores, a lo largo del tiempo, se han sentido frustrados. Y en vez de quedarse atrapados en esa confusión, decidieron buscar algo más profundo, un principio fundamental, una base firme de la realidad que esté por debajo y más allá de este universo lleno de formas temporales. Cosas que cambian, actividades pasajeras y estados inestables. Querían encontrar eso que el filósofo Platón llamó el fundamento absoluto y sin condiciones de todo lo que existe de forma condicionada. Es decir, esa cosa que no depende de nada para existir, y que sostiene todo lo demás. Los sabios, en todas las épocas, han rechazado la idea de que este mundo cambiante sea la verdad definitiva o la realidad total. Ellos han insistido en mirar más allá de las apariencias, buscando la esencia que debe estar detrás de todo lo que vemos, una esencia infinita que dé lugar a lo finito. Una esencia inmutable que esté detrás de todo lo que cambia, una esencia eterna que sostenga todo lo que es temporal. Al observar que todo cambia constantemente, los que piensan profundamente siempre han lanzado la gran pregunta, ¿qué es eso que se está manifestando en medio de tanto cambio? ¿Qué es lo que realmente es? ¿Qué hay ahí que, de verdad y sin duda, puede llamarse realidad? Y esa es la clave de esta búsqueda. Mientras la mayoría solo ve lo que cambia, algunos miran más allá, buscando lo que permanece. La mayoría frente a los sabios. Mientras que la mayoría de la humanidad se ha conformado con inventar dioses, semidioses, espíritus y seres sobrenaturales de todo tipo y con todo tipo de nombres, los sabios, los que realmente han buscado entender la verdad, han ido por otro camino. Ellos han dejado de lado esas ideas nacidas de la imaginación ingenua de la gente y han ignorado las creencias impuestas por las religiones o sacerdotes que defienden a sus dioses locales, sus mitologías o figuras divinas. En vez de eso, han buscado una sola cosa, el principio de la realidad, eso que está vivo y presente en todo lo que existe, sin importar su forma o apariencia. Como dijo el poeta persa Omar Khayyam, los sabios han intentado encontrar esa presencia constante, esa realidad última que corre como mercurio por las venas de la creación, cambiando de forma sin cesar desde el más grande hasta el más pequeño. Todo cambia y desaparece, salvo Él, que permanece. Ellos comprendieron que la realidad no puede ser simplemente las formas externas, ni las cosas que hacemos, ni los estados en los que estamos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son limitadas y pasajeras. Pronto se dieron cuenta de que el mundo material es como un gran espectáculo visual, una ilusión, una especie de teatro cósmico, y que todos los seres, incluidos nosotros, somos como actores en ese escenario. La realidad verdadera, según los sabios, no es lo que parece. Es lo que está detrás de la apariencia. Como dijo también Omar, no somos más que una fila en movimiento de sombras mágicas que vienen y van girando alrededor de una linterna iluminada por el sol, sostenida en plena noche por el maestro del espectáculo. Noúmeno y fenómeno. Los filósofos siempre han hecho una distinción clara entre dos cosas. Uno, el fenómeno, que es todo lo que vemos o percibimos con los sentidos, formas, sonidos, movimientos, estados, condiciones. Lo que está fuera. La palabra fenómeno viene del griego y está relacionada con palabras como fantasma o aparición.
literalmente significa lo que aparece. Por eso, los filósofos suelen hablar del mundo de las apariencias, o incluso de una fantasmagoría universal, como si todo lo que vemos fuera parte de un gran show de imágenes que cambian constantemente. 2. El noúmeno, que es lo que está detrás de todo eso que aparece. Es la realidad verdadera, la esencia, la naturaleza profunda de las cosas. Algunos lo llaman verdad, otros lo llaman ser, otros simplemente realidad. Así que, en resumen, lo que percibimos es el fenómeno, algo que cambia, aparece, se va. Pero lo que es de verdad es el noúmeno, lo que permanece, lo esencial, lo que no depende de que lo veas o no y es hacia esa realidad invisible, pero presente en todo, hacia donde apuntan los axiomas de la realidad. El maestro del espectáculo. Las personas que realmente buscan la verdad no se conforman con aceptar el mundo tal como lo vemos, con todas sus formas cambiantes y apariencias, como si eso fuera la realidad definitiva. Saben que eso que parece tan real es, en el fondo, solo una especie de espectáculo de sombras, como dijo el poeta Omar Khayyam, una fila de formas mágicas que vienen y van. Por eso, estos buscadores profundos van aún más lejos, no solo dudan de lo que aparece en escena, sino también de la linterna iluminada por el sol que parece proyectar todo ese teatro cósmico. Ellos quieren ir más allá de la linterna. Quieren encontrar al propio maestro del espectáculo. Al que sostiene la linterna, al que crea y contempla toda la obra del universo. Pero también saben que eso que buscan es escurridizo, difícil de atrapar. Saben que la realidad, como dijo Omar, es algo que apenas puedes imaginar un instante. Y luego vuelve a esconderse en el misterio del gran drama que es la existencia, un momento adivinada, y enseguida de nuevo tras el telón, inmersa en la oscuridad, que envuelve el drama eterno que él mismo crea, interpreta y observa. El testimonio de la razón. Los grandes pensadores de todos los tiempos han afirmado que si existe un principio final y verdadero, una realidad que es la esencia y el fundamento de todo lo que hay. Los más sabios siempre han mantenido que existe algo que permanece igual, constante, sin cambiar, dentro y detrás de todas las cosas, todos los seres y todas las formas que cambian. Solo hay una forma de negar eso, creer que cada vez que algo cambia, se está creando de cero, como si no tuviera relación alguna con lo que vino antes. Pero esa idea no se sostiene. Nadie que use la lógica o la filosofía seriamente propone eso, porque no tiene sentido. Incluso los científicos y filósofos que creen en la evolución saben que no se trata de cosas completamente nuevas apareciendo una tras otra sin conexión. La evolución no es una colección de cosas diferentes, sino una serie de transformaciones de una misma base esencial. Piensa en un collar de perlas. Cada perla es distinta, pero todas están unidas por el mismo hilo. Ese hilo invisible es la realidad, lo que une y sostiene todas las formas cambiantes del universo. Es lo que no cambia mientras todo lo demás cambia. Es como el fondo eterno sobre el que se proyecta la película del cosmos, el gran espectáculo de formas y movimientos que no deja de cambiar, pero que necesita una pantalla donde aparecer. Monismo. Un profesor llamado Pringle Patterson explicó esto con una palabra, monismo. El monismo es una forma de pensar que dice que todo el universo es la manifestación de un solo principio. Todo parte de una sola fuente. Según él, buscar esa unidad es el verdadero objetivo de la filosofía. Y si una teoría filosófica no logra unir todo lo que parece distinto o contradictorio, entonces está incompleta. Por eso, cuando una filosofía dice que hay dos principios opuestos, esto se llama dualismo, en realidad está admitiendo que no ha llegado al fondo de la cuestión. Y por eso, muchos ven el dualismo como una señal de que esa filosofía ha fallado en su intento de comprender la verdad completa. El testimonio de la intuición. Además de lo que nos dice la razón sobre la necesidad de que exista un principio último llamado realidad, la intuición, esa percepción interna que no pasa por el pensamiento lógico, también nos habla de ello. Desde siempre, el ser humano ha sentido dentro de sí la presencia de algo constante, profundo, inmutable.
Un algo que no puedes explicar con palabras ni entender del todo con la mente, pero que está ahí, en lo más profundo de tu ser, como si fuera el alma de tu alma. La intuición nos hace sentir que estamos apoyados sobre una especie de gran océano invisible, que hay un fondo firme detrás de nuestra vida, que no depende de lo que pensamos o sentimos, es simplemente lo que es, lo que sostiene nuestra existencia. Este sentimiento es tan común, tan universal, que incluso la razón debe tomarlo en serio. Y, de hecho, es la tarea de la razón tratar de interpretar con palabras y conceptos eso que la intuición capta de forma directa. La idea de Dios como algo que vive dentro de nosotros, que está presente en el corazón mismo de cada ser humano, es en realidad una expresión intuitiva. Es como una manera de explicar, con la imaginación y el lenguaje simbólico, esa realidad profunda que sentimos que habita en el centro de todo. Esa presencia interna no es algo exterior o ajeno a ti. Es la misma esencia de la realidad, la sustancia que forma parte de todo lo que existe. Un maestro avanzado dijo algo muy potente sobre esto: el ser que conoces con el nombre de Dios existe como una idea dentro de tu mente. Y en realidad es un intento de tu mente por entender la verdadera naturaleza de quién eres tú en esencia. Tu deber como ser humano es asumir que tú y esa idea sois lo mismo. La idea de Dios es la descripción más pura y perfecta que existe en el universo sobre lo que tú eres de verdad, proyectada como una imagen mental sobre el escenario del universo. Por eso, casi todos los seres humanos, en todas las culturas, han sentido alguna vez la presencia de algo divino, una fuerza, un espíritu, un Dios, aunque lo hayan nombrado de formas distintas. Ese sentimiento no es casual, viene de la intuición. Y la intuición está diciéndonos, una y otra vez, que vivimos en la realidad. Y que la realidad también vive dentro de nosotros. Capítulo 4. Axioma de la inclusividad. Segundo axioma de la realidad es todo lo que realmente existe, y todo lo que realmente existe forma parte de la realidad. Este axioma nos dice que la realidad lo incluye todo, pero solo lo que realmente es. Es decir, todo lo que está verdaderamente siendo, todo lo que existe de verdad, es parte de la realidad. Por eso se dice que la realidad es todo lo que hay. Pero también se entiende que todo aquello que simplemente parece ser o que está llegando a ser, lo que está en proceso de cambio o evolución, lo que solo está apareciendo o transformándose, no forma parte de la realidad en su sentido más profundo. No está siendo, sino simplemente llegando a ser, así que queda fuera del núcleo de lo que llamamos espíritu o realidad esencial. Ser real, actual being. Ser real, o existencia real, significa existir de verdad, sin depender del tiempo, sin cambiar, sin dejar de ser lo que uno es. Es algo que tiene una existencia fija, eterna, que no se altera. Algo que es igual ayer, hoy y mañana. Cualquier cosa que cambie con el tiempo no puede considerarse como ser real, porque no se mantiene igual ni siquiera por un instante. Ni aunque pensemos en el momento más breve posible, una milésima de segundo, lo que estamos observando ya está cambiando mientras lo observamos. ¿Por qué? Porque el tiempo mismo es cambio y cada mínimo instante ya implica transformación. Así que, si algo cambia incluso en el tiempo más breve que podamos imaginar, no se puede decir que existe realmente, sino que está en proceso de cambio. Todo lo que percibimos como existente en realidad es una sucesión de transformaciones, formas, estados o condiciones que se encadenan una tras otra, como si fueran fotogramas de una película. Y en ese movimiento no hay un algo que permanezca fijo. No hay ser real, solo un flujo constante de llegar a ser. Por eso, lo único que realmente es, lo único que tiene existencia verdadera, es la esencia, naturaleza, sustancia y principio de las cosas. Eso sí es permanente. Eso sí es realidad. El llegar a ser. En filosofía, la palabra llegar a ser, en inglés becoming, se usa para hablar del estado de constante cambio en el que se encuentran todas las cosas del mundo que podemos percibir. Significa básicamente pasar de un estado a otro. Nada se queda igual.
Todo se está transformando todo el tiempo. Desde la antigüedad hasta hoy, muchos filósofos, como Heráclito, hace más de 2.500 años, o el moderno Bergson, han defendido la idea de que el universo no es, sino que solo está llegando a ser. Es decir, que todo está en proceso, en movimiento, y que nada permanece lo suficiente como para decir que es de verdad. Si el universo fuera solo una cadena infinita de cambios sin una base constante e inmutable debajo, entonces esta idea tendría todo el sentido. No habría algo que realmente existe, porque todo estaría cambiando desde el mismo momento en que aparece. Nada se mantendría lo suficiente como para poder decir, esto es. En realidad, todo lo que vemos está cambiando constantemente. Como decía Bergson, aunque intentemos imitar el movimiento de ese llegar a ser, sumando cosas sin parar, el llegar a ser se nos escapa justo cuando creemos tenerlo agarrado. Lo que quiere decir es que no hay cosas fijas, solo acciones o eventos que cambian. No hay algo que podamos señalar y decir, esto es así y siempre será así. Todo se está moviendo. Bergson incluso comparaba el universo con una película en movimiento, una imagen tras otra tan rápida que parece que vemos una escena continua, aunque en realidad son fotogramas que van cambiando todo el rato. Así, lo que vemos como real es solo una ilusión creada por la rapidez del cambio. Por eso, si no aceptamos que existe una esencia que no cambia detrás de todo esto, entonces no hay ser real. Solo hay cambio, y si solo hay cambio, entonces nada es, solo está siendo. Este axioma deja claro que solo lo que realmente es, lo permanente, forma parte de la realidad. Todo lo que simplemente está llegando a ser, lo cambiante, queda fuera. Por tanto, este tipo de existencia basada solo en el cambio constante no puede considerarse realidad verdadera. Y si parece que lo es, entonces habrá que explicar esa apariencia de otra forma. Axioma de identidad invariable. Tercer axioma de la realidad es siempre ella misma y nunca es otra cosa distinta a sí misma. Este axioma afirma que la identidad de la realidad nunca cambia. Está en línea con una de las leyes más básicas del pensamiento lógico, una cosa es siempre lo que es y no puede ser otra cosa distinta. Por mucho que la realidad se muestre con distintas formas, estados o apariencias en el mundo que vemos, sigue siendo siempre la misma en el fondo. No importa el disfraz que lleve puesto en el teatro del universo, la realidad no puede convertirse en algo que no sea ella misma. No puede transformarse en otra cosa, ni perder su esencia, ni adquirir propiedades que no le pertenecen desde siempre. Todo lo que parece diferente o cambiante forma parte del mundo de las apariencias, no de la realidad esencial. Nada, absolutamente nada, puede hacer que la realidad deje de ser lo que es. Y la realidad tampoco puede dejar de ser ella misma, porque su identidad es inseparable de su existencia. De hecho, la mente humana, cuando razona correctamente, no puede imaginar lo contrario. Mientras funcione la razón, seguirá repitiendo esta verdad, nada puede ser algo distinto a lo que es. Y la realidad, por tanto, siempre será ella misma, y nunca otra cosa. Axioma de la negación de la nada. Cuarto axioma de la realidad, la nada, siendo lo opuesto a la realidad, no existe. Este axioma afirma algo muy claro, la nada, como idea opuesta a la existencia real, no tiene existencia propia. Solo puede existir una de las dos cosas, o existe la realidad o existe la nada. Pero no pueden existir al mismo tiempo. Como ya hemos comprobado que la realidad sí existe, entonces, necesariamente, la nada no existe. Puede parecer una afirmación simple o incluso infantil, la nada no existe. Pero en filosofía hay pensadores que han usado la idea de la nada para tratar de explicar la existencia o el final de las cosas. Por eso, es importante dejarlo bien claro, la nada no tiene ningún sentido como algo real. Solo sirve como concepto para hacer contraste y ayudarnos a entender mejor lo que sí es real. Hablar de nada como si fuera algo verdadero es como inventarse una fantasía, no tiene base en la realidad, ni en la experiencia, ni en la lógica. Es solo una forma de decir que algo no está,
pero no describe algo que sea. La razón lo ve así: de la nada no puede surgir nada, ex nihilo nihil fit. Y del mismo modo, nada puede desaparecer en la nada. Si parece que algo viene de la nada, o desaparece en ella, es porque nunca fue real del todo. Solo fue una ilusión, algo que parecía ser, pero no lo era de verdad. Así que este axioma nos recuerda que la nada no tiene poder, no tiene ser, no tiene sentido real. Solo la realidad es. Y punto. Axioma de unidad absoluta. Quinto axioma de la realidad es unidad absoluta. Este axioma afirma que la realidad es completamente una, sin división, sin partes, sin separación. No se trata de una unión entre cosas distintas, como unir piezas de un puzzle o juntar personas en una asamblea. No es una mezcla, ni una combinación. Es unidad total, perfecta y sin excepciones. Unidad absoluta significa que solo hay una cosa real, un solo ser verdadero. No es una unión temporal, ni una conexión entre cosas distintas que podrían separarse después. Es una unidad eterna, fija, inmutable y sin condiciones. Todas las grandes filosofías, las que de verdad han pensado en profundidad, llegan a la misma conclusión: la realidad última es una sola. Incluso la ciencia moderna ha llegado a decir que todo proviene de una única energía infinita y eterna. Las matemáticas y la lógica también apoyan esta idea: si algo es infinito, entonces no puede dividirse ni tener partes separadas. Lo infinito tiene que ser uno. Si estuviera dividido, cada parte sería limitada y entonces ya no sería infinito. El mundo que vemos, con todos sus cambios de forma, movimiento, energía, materia, nos muestra que hay una misma base común que se transforma, pero que sigue siendo una sola cosa. Todo cambia, pero lo que permite ese cambio tiene que ser constante. Esa base es la realidad, y esa realidad es una. Negar esto, decir que hay muchas realidades separadas, sería decir que cada una es limitada y que se oponen entre sí. Y eso va en contra de lo que sentimos, pensamos y experimentamos. Nuestra razón, nuestra intuición y nuestras vivencias apuntan todas hacia lo mismo: la existencia de un solo principio último, único y absoluto, al que podemos llamar como queramos: Dios, espíritu, energía, realidad. Por eso, toda filosofía y toda ciencia auténtica reconocen este hecho: la realidad es unidad absoluta. Y si no lo fuera, no sería verdadera unidad, sino solo una unión superficial, y eso no es lo mismo. Axioma de independencia y libertad. Sexto axioma de la realidad es independiente y libre. Este axioma afirma que la realidad no depende de nada ni de nadie, y no está controlada por nada fuera de ella misma. Independiente significa que no necesita apoyarse en nada más. Libre significa que no está sujeta a ninguna otra fuerza, que no puede ser limitada, controlada, ni restringida. Y si la realidad es la esencia, la naturaleza y la base de todo lo que existe, entonces no puede haber nada más allá de ella de lo que dependa o a lo que esté sometida. No hay otra cosa que pueda mandar sobre la realidad, ni limitarla, ni condicionarla. Por lo tanto, la realidad tiene que ser totalmente libre y autosuficiente. La razón, cuando piensa bien, no puede decir otra cosa. Por su propia naturaleza, la realidad tiene que ser y es libre e independiente. No puede ser de otra manera. Axioma de integridad, plenitud y perfección. Séptimo axioma de la realidad es completa, íntegra y perfecta. Este axioma dice que la realidad no está incompleta, no le falta nada, y no necesita ser mejorada. Es total, acabada y perfecta tal como es. Veamos qué significan estas palabras. Íntegra o entera significa que contiene todo, que no está dividida ni es una parte de algo mayor. Completa, que no le falta nada, que no necesita añadir nada más para estar terminada. Perfecta, que es plena, sin errores, sin defectos, sin carencias. La realidad, por ser la esencia, naturaleza, sustancia y base de todo lo que existe, no tiene nada fuera de ella.
Y si no hay nada fuera, tampoco hay nada que pueda completarla o perfeccionarla. Si no fuera completa ya, no podría llegar a serlo, porque no hay nada más que se le pueda sumar. Además, la realidad no puede cambiar para volverse más perfecta o más completa, porque no puede dejar de ser ella misma. Si le faltara algo, ese algo tendría que estar fuera de ella. Pero eso es imposible, porque no existe nada más allá de la realidad. Así que la razón, cuando piensa con claridad, llega siempre a la misma conclusión: la realidad ya es completa, íntegra y perfecta. Y no puede ser de otra manera. Capítulo 5. Axioma de originalidad y ausencia de causa. Octavo axioma de la realidad: la realidad es original y no tiene causa. Este axioma dice que la realidad es lo primero de todo. No viene de otra cosa, no fue creada, no tuvo origen. Simplemente es. Llamamos original a lo que está antes que todo lo demás, a lo que da origen a las demás cosas. Y sin causa significa que nada la produjo, nada la creó. Es independiente y no tiene un principio fuera de sí misma. La realidad tiene que ser original y sin causa, porque si hubiera algo que vino antes o que la creó, entonces eso sería la realidad verdadera, y no lo que estábamos considerando. Pero eso solo haría retroceder la pregunta, sin resolverla. La razón, cuando se piensa a fondo, no puede evitar llegar a esta conclusión: tiene que existir algo que no fue causado por nada, que no fue creado, y que simplemente es. Aunque a nuestra imaginación le cuesta entender esto, porque todo lo que conocemos tiene una causa o un origen, la lógica va más allá. La imaginación se pregunta: ¿y quién creó a Dios?, como si todo tuviera que tener un principio. Pero la razón nos dice: tiene que haber algo que no fue creado, algo que está en la base de todo. Llámalo Dios, mente, ser, energía. El nombre no importa. Lo importante es que, para que cualquier cosa exista, tiene que haber una realidad que no dependa de nada más, que no haya venido de la nada y que siempre haya sido. Decir que la realidad surgió de la nada no tiene sentido, porque ya vimos que la nada no existe. Y si no existe la nada, entonces nada puede venir de ella. Así que, por lógica, la realidad no puede tener causa ni haber nacido. Tiene que ser eterna y sin origen. Incluso si piensas que el universo fue creado por un ser superior, ese ser, el creador, también tendría que ser sin causa, original y eterno. Siempre llegamos al mismo punto. Cualquiera que sea el camino de tu pensamiento, al final aparece ese algo que no fue causado, que no fue creado y que simplemente es. Ese algo es la realidad. Axioma de la eternidad. Noveno axioma de la realidad: la realidad es eterna. Este axioma afirma que la realidad no tiene principio ni fin. Siempre ha existido y siempre existirá. No se interrumpe, no se apaga, no desaparece. Es constante, infinita, sin límite de tiempo. ¿Por qué? Porque si la realidad no fue creada por nada, como acabamos de ver, entonces no pudo empezar a existir. Y como nada puede destruirla ni cambiarla, tampoco puede terminar de existir. Además, como no hay nada fuera de ella, no puede transformarse en otra cosa, ni desaparecer en la nada, que no existe. La realidad es eterna por necesidad lógica, simplemente porque no puede ser otra cosa. Siempre ha sido, y siempre será. Evidencia de la eternidad. Si alguna vez hubiera existido un momento en el que la realidad no existía, entonces no podría existir ahora. ¿Por qué? Porque de la nada no puede salir nada. Y si la realidad sí existe ahora, eso significa que siempre ha existido. Porque algo que realmente existe no puede desaparecer ni convertirse en la nada, ya que la nada no existe. Además, no hay ningún otro lugar desde el que la realidad pueda haber venido, ni ningún lugar al que pueda ir. Solo existe ella misma. Es verdad que a la imaginación le cuesta mucho pensar en algo que no tenga principio ni fin. Pero la razón, cuando piensa con claridad, no puede evitar llegar a esta conclusión: tiene que haber algo eterno en la base de todo lo que existe.
Le podemos poner muchos nombres: Dios, ser, energía, realidad, el todo. Pero da igual el nombre, la idea de que existe algo eterno es común a todas las formas de pensamiento profundo. Y da igual si ves el universo como una sola cosa o como una unión de muchas partes diferentes, el conjunto total tiene que ser eterno, porque no puede venir de la nada. La eternidad de la realidad es una verdad evidente por sí misma. La razón humana siempre lo ha afirmado. No se puede negar. Axioma del infinito. 10º axioma de la realidad es infinita. Este axioma dice que la realidad no tiene límites. No tiene fronteras, ni fin, ni medida. No hay nada que la contenga, que la reduzca o que la separe. Infinita significa que la realidad, 1, no está limitada por tiempo, espacio, cantidad, calidad o variedad. 2, puede expresarse de forma ilimitada, en todas las formas posibles, sin agotarse nunca. La realidad tiene que ser infinita, porque no hay nada fuera de ella que pueda ponerle un límite. Y si no existe nada más que ella, entonces nada puede contenerla ni restringirla. Ni siquiera en la mente se puede imaginar un borde que la detenga. La razón, por más que lo intente, no puede aceptar la idea de una realidad limitada. Y aunque la imaginación no pueda visualizar el infinito, porque solo conoce cosas finitas, tampoco puede ponerle un final con sentido. Por eso, el hecho de que la realidad sea infinita es una verdad que no se puede negar. Es una conclusión lógica, inevitable y evidente por sí misma. Axioma de ultimidad. 11º axioma de la realidad es última. Este axioma afirma que la realidad es lo más profundo y esencial que existe, lo que está al final de todo, lo que ya no se puede dividir, ni reducir, ni analizar más. Cuando decimos que algo es último, queremos decir que es lo más extremo y fundamental, lo más puro y simple, lo que ya no se puede descomponer ni explicar mediante otra cosa. La realidad es vista así, como la esencia más pura, simple y final de todo lo que existe. Es el origen de todo, la base esencial de toda existencia. Es lo que hay en el núcleo de todo lo real, el punto más profundo al que puede llegar el pensamiento humano. No hay nada más allá de la realidad. No puedes ir más lejos, ni imaginar algo por encima o más fundamental. La realidad es el centro mismo del ser, la raíz de todo lo que es. Es, como dice el texto, la quinta esencia del ser. Axioma de absolutidad. 12º axioma de la realidad es absoluta. Esto significa que la realidad es totalmente soberana, no depende de nada, y no tiene ninguna condición que la limite o controle. Es autosuficiente, no necesita nada externo, autocontrolada, no está sujeta a nada más, incondicional, no tiene límites ni restricciones. Como la realidad es lo único verdaderamente existente, no puede haber nada por encima de ella. No hay otro poder, otra autoridad ni otra esencia que la controle, la modifique o la divida. Así como decir que la realidad es infinita significa que no tiene límites en el tiempo, espacio o forma. Decir que es absoluta significa que tiene todo el poder, toda la presencia y toda la autoridad que puede haber. Es el término más alto que existe. No hay palabra que exprese un nivel superior de ser. Axioma de ausencia de forma. 13º axioma de la realidad no tiene forma. Este axioma afirma que la realidad no tiene forma, ni figura, ni límites físicos. Tener forma significa tener medidas, altura, anchura, profundidad, contorno. Y todo eso implica ser finito, estar limitado en el espacio. Pero ya sabemos que la realidad es infinita, así que no puede tener forma. La forma es una característica del mundo material, de lo que se puede ver, tocar o medir. La realidad, en cambio, no es material. No está hecha de cosas ni ocupa un espacio como los objetos físicos. No se puede imaginar con forma sin limitarla, y limitarla sería negarle su infinitud. Así como no le damos forma al concepto de energía, mente, vida o ley, tampoco podemos darle forma a la realidad,
porque es algo que va más allá de lo físico y lo visible. Por lo tanto, la realidad es sin forma, por su propia naturaleza. Y pensarlo de otra forma sería no entender lo que es. Capítulo 6. Axioma de indivisibilidad. 14º axioma de la realidad es indivisible. Este axioma afirma que la realidad no se puede dividir ni separar en partes. Es una en esencia, totalmente unida, sin fisuras ni fragmentos posibles. Cuando decimos que algo es indivisible, nos referimos a que no puede ser separado en partes, no puede ser dividido ni cortado, es simple, original, completa por sí misma. La realidad, por lo que ya hemos visto sobre su esencia, naturaleza y existencia, no puede ser una mezcla de cosas que se puedan partir o analizar por separado. Es una unidad absoluta, pura, que no puede dividirse, ni siquiera en teoría. No se le puede añadir nada, ni quitar nada, ni multiplicarla. Su unidad no puede ser atacada, reducida o fragmentada. Y como es última, no se puede analizar más allá de ella. Si pudiera dividirse, ya no sería la realidad última. Además, si existieran dos o más realidades últimas, ninguna de ellas sería verdaderamente última ni infinita, porque se limitarían entre sí. Es un principio lógico, lo infinito tiene que ser absolutamente uno. Pensar que algo infinito y último puede convertirse en cosas finitas y separadas no tiene sentido, va en contra de las leyes básicas del pensamiento. La realidad no puede dividirse porque, 1. No hay nada que la pueda dividir. 2. No existe ninguna herramienta o cosa externa que permita dividirla. 3. Y si se dividiera, no habría algo para llenar el espacio entre las partes, porque fuera de la realidad no hay nada. Incluso las teorías materialistas, que creen que lo único real es la materia, la energía o el éter universal, dicen que ese principio último es indivisible. Aunque hablen de partes, lo hacen de forma simbólica, porque reconocen que la base de todo lo que existe tiene que ser continua, sin divisiones reales. Así que, da igual cómo llamemos a ese principio último, materia, energía, espíritu, realidad, etc. Si de verdad es último, también tiene que ser indivisible. Dividir lo que es absoluto sería como intentar partir el infinito, simplemente no se puede. Y la razón lo tiene claro, nada puede separarse de la realidad verdadera. Totalidad omnipresente. La lógica nos dice que si la realidad es una unidad infinita, entonces tiene que estar presente en todas partes y no en partes sueltas, sino entera en cada lugar. Una unidad universal tiene que ser infinita, y lo infinito tiene que ser una sola unidad universal. No hay manera lógica de separar estas ideas. Además, lo infinito no puede tener partes, porque una parte es algo limitado. Así que, si la realidad está presente en algún sitio, lo está con toda su totalidad, no en trozos. Y como es infinita, está presente en todo. Por eso, la realidad es omnipresente en su totalidad, siempre y en todas partes. Un error del panteísmo. Esto también nos ayuda a ver un fallo en una forma popular de panteísmo, esa idea que dice que todo y todos somos parte de Dios. Esa visión dice que el uno se convierte en los muchos al dividirse en partes. Pero esto es un error. Si la realidad, o Dios, o el ser, es indivisible, entonces no puede dividirse en partes. Decir que somos una parte de Dios no tiene sentido si Dios, o la realidad, no se puede dividir. No se puede separar lo que, por su propia naturaleza, es infinito y completo. Además, lo eterno no puede convertirse en cosas temporales, porque eso implicaría que tiene principio y fin. Y eso va contra su naturaleza. Dividir la realidad destruye su carácter infinito, eterno y absoluto. Por eso, desde cualquier punto de vista, la realidad no puede tener partes. Es una, total, indivisible. Axioma de inmutabilidad. 15º axioma de la realidad es inmutable. Esto significa que la realidad no cambia, no puede cambiar y nunca cambiará. No puede ser diferente, ni volverse otra cosa, ni empezar a tener algo nuevo que no tuviera ya.
Es constante, estable, fija, igual siempre, incapaz de transformación. El cambio es algo típico del mundo material, del universo de apariencias, de lo finito. Pero la realidad no pertenece a ese mundo cambiante, porque es eterna, no está sujeta al tiempo. Es sin causa, no depende de nada. Es original, no viene de otra cosa. Si cambiara, dejaría de ser lo que es, y por tanto ya no sería la realidad. No puede convertirse en otra cosa, porque no hay ninguna otra cosa a la que pueda transformarse. Incluso la idea de que la realidad cambia de forma es absurda, porque, 1. La realidad no tiene forma, como ya hemos visto. 2. Cambiar de forma implicaría que es limitada, lo cual es imposible si es infinita. La razón necesita una base que no cambie, algo que permanezca igual mientras todo lo demás cambia. Esa base es la realidad. Y si no fuera inmutable, no podría ser el principio último que sostiene el universo. Por eso, la realidad no puede ser más, ni menos, ni distinta de lo que ya es. Siempre es ella misma, y no puede dejar de serlo. El principio final, la realidad no cambia. Y aquí viene una razón clave, posiblemente la más importante de todas: las leyes básicas del pensamiento nos obligan a aceptar que, 1. Lo que es siempre es eso mismo, y nunca puede ser otra cosa. 2. La esencia, naturaleza y sustancia de algo no cambia, aunque cambien sus formas o apariencias. Esto significa que la realidad nunca puede dejar de ser ella misma, ni transformarse en otra cosa. Entonces, ¿por qué vemos tantos cambios, formas y apariencias diferentes en el mundo? Porque son solo eso, apariencias. Lo que cambia es lo externo, la superficie. La realidad, por debajo, no se ve afectada en absoluto. Sigue siendo exactamente la misma. Este es un punto fundamental en toda esta búsqueda. Lo que tú eres, tu esencia real, no cambia, aunque tus formas, pensamientos o experiencias sí lo hagan. Comprender esto ayuda a responder la gran pregunta: ¿quién soy yo realmente? Otro error del panteísmo. Este principio de inmutabilidad también desmonta otro error muy común en ciertas formas de panteísmo: la idea de que Dios se convierte en el universo al transformarse en la naturaleza. Pero si eso fuera así, como dijo el filósofo Schopenhauer, sería como echar a Dios por la puerta. ¿Por qué? Porque si Dios, o la realidad, se transforma en el universo cambiante, entonces deja de ser eterno, inmutable e infinito. Se convierte en algo que nace, cambia y muere. Y eso significa que Dios dejaría de existir como Dios. En ese caso, todo sería partes separadas, cambiantes, físicas, sin fondo común. Seríamos solo piezas flotando en un mar de diversidad, sin base firme, sin realidad estable que nos sostenga. Entonces, tendríamos que aceptar que no hay ser, solo un eterno llegar a ser, como decían algunos filósofos antiguos. Todo sería movimiento sin estabilidad. Nada sería constante. El universo nunca sería el mismo dos veces. Pero la razón humana no puede aceptar eso. En el fondo, sabemos que tiene que haber algo que no cambia, algo que es siempre. Algo que permanece mientras todo lo demás se transforma. El Dios que evoluciona. Otra idea que cae con este axioma es la de ciertos pensadores modernos que hablan de un Dios que evoluciona. Según ellos, Dios crece, mejora, aprende y se vuelve más sabio con el tiempo, porque el universo, que sería una expresión de él, está en constante desarrollo. Pero esto no encaja con la idea de realidad última. Esa visión mezcla dos conceptos: un Dios humano, con emociones, aprendizajes, cambios, y un Dios panteísta que se expresa en la naturaleza cambiante. El resultado es una especie de Dios en crecimiento que, en el fondo, no puede ser Dios. Porque todo eso contradice los hechos fundamentales de la realidad: lo eterno no puede empezar a desarrollarse. Lo perfecto no necesita mejorar. Lo infinito no puede crecer. Lo absoluto no cambia. Pensar que la realidad evoluciona es un error filosófico profundo.
Y la razón, cuando se aplica con claridad, no lo acepta. La realidad, el ser, Dios, como queramos llamarlo, no evoluciona, es. Y es siempre igual. Crítica final a la idea del Dios que evoluciona. Esta última idea, la de un Dios que cambia o evoluciona, rompe completamente con el principio de inmutabilidad y además introduce el tiempo como si fuera un factor que afectara al Ser Supremo. Pero esto no tiene sentido si hablamos de lo eterno. Piensa esto, si Dios o la realidad puede mejorar con el tiempo, entonces ya debería haber alcanzado su máximo nivel de perfección, porque ha tenido todo el tiempo posible en la eternidad pasada para hacerlo. El tiempo pasado es infinito, así que no puede tener más tiempo en el futuro del que ya ha tenido. Así que, si fuera posible mejorar, ya lo habría hecho, y no tendría nada pendiente por evolucionar. La única alternativa absurda a eso sería pensar que Dios ha estado dormido durante toda la eternidad pasada. Y solo despertó hace unos cuantos millones de años para empezar a evolucionar, como si de repente se le hubiera despertado el interés por crecer. Pero esa es una idea infantil. Es simplemente otra versión del Dios con emociones humanas, una figura creada a imagen y semejanza del ser humano, y no tiene ninguna lógica si hablamos de realidad última. No solo es una idea infantil, es imposible. Porque la realidad última, llámala Dios, espíritu o energía, no puede cambiar ni mejorar. Ya es todo lo que puede ser. Es perfecta, completa, infinita, absoluta. Lo que es, no puede dejar de ser lo que es. Y si decimos que lo que es último necesita tiempo para alcanzar su excelencia, entonces estamos diciendo que en el pasado fue algo incompleto, imperfecto, sin desarrollar. Lo cual contradice por completo la idea de realidad última. Por eso, esta idea no merece mucho análisis serio. La mencionamos solo porque algunas personas, sin pensar mucho, se han dejado convencer por teorías mal planteadas. La conclusión es clara, por su propia esencia, naturaleza, sustancia y ser, la realidad debe ser completa, perfecta, infinita, última. Y si es así, entonces, no puede cambiar. No puede mejorar. No puede evolucionar. La realidad, por definición, es inmutable, no cambia, no puede cambiar, ni lo necesita. Siempre es igual, constante, firme y eterna. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más historias llenas de misterio, conocimiento y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos fascinantes que te harán reflexionar, aprender y disfrutar de cada palabra. No te pierdas el próximo audiolibro, porque cada historia es una nueva puerta hacia lo desconocido. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje donde la mente y el misterio se entrelazan para revelar lo que siempre estuvo oculto.